El libro de Job es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Zofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo, que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas, Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas, Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente, así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo.
La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de éste, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú, y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios.
Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre es seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este día domingo, junto a familia. Que el Señor sea bendiciendo este lugar, en el lugar donde usted se encuentre, sea bendiciendo mi vida, este programa, que hay oportunidades, hay alabanza. Tenemos mucho material para que usted pueda deleitarse en esta noche. Le invito antes que todo que podamos hacer una pequeña oración para que Dios guíe este programa y guíe mi vida y las oportunidades que usted va a escuchar en su casa. Mi Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú nos permites de poder estar en esta tarde, de poder alabar y bendecir tu nombre. Usted sea guiando mis labios, Señor, al predicador, Señor, al pastor que usted va a tener en esta tarde para que nos pueda enseñar, Señor, a lo mejor alguna evidencia, algún testimonio especial, Padre amado. Prepare nuestros corazones y prepare, Señor, a todos los oyentes que están en esta noche. Denos esa dulce bendición, esa que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir avanzando en esta reunión y voy a invitarles a que podamos leer un devocional para que usted pueda tomar su Biblia en el lugar donde se encuentre, y le invito a que podamos leer en Salmo 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.
mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Que el Señor bendiga este salmo de introducción, ¿cierto? Te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿Amamos a Jehová? Yo le amo, porque Él ha sido bueno, ha sido maravilloso, nos ha sostenido en este momento tan difícil de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. El Señor ha sido mi refugio y el suyo, ¿cierto? ¿Cómo no darle las gracias? ¿Y de qué forma podemos seguir agradeciendo a Dios? Alabando, bendiciendo. El Señor se agrada cuando uno hace una adoración ante Dios, que sea en espíritu y en verdad. Sin antes pasar más adelante, les voy a dar la invitación a mis hermanos del coro instrumental y de EP Santiago, que nos va a deleitar con una hermosa alabanza. Que el Señor les bendiga.
Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza interpretada por nuestros hermanos del coro IDDP Santiago. Ahora les invito a que podamos escuchar el testimonio hoy día a nuestro pastor Jorge Baeza de la Iglesia de San Antonio, donde vamos a escuchar su experiencia, sus testimonios. Además, les invito a que podamos escuchar a nuestro hermano Rodolfo Suárez, donde nos va a deleitar con una hermosa alabanza. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Gracias al Señor en esta hora por brindarnos la oportunidad de tener este tiempo de conversación. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a nuestro pastor Jorge Baeza de la Iglesia de Dios Pentecostal de San Antonio, quien nos ha concedido este tiempo de poder conversar con nosotros. Pastor Baeza, gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, hermano Jacobo, por esta oportunidad que ustedes me permiten compartir con ustedes esta reunión con nuestros hermanos. Así que gracias por esto, por considerarme, porque verdaderamente, a la verdad, es un privilegio poder estar haciendo estas entrevistas. Así que vamos nomás, hermano Jacobo. Amén. Gracias, pastor. Bueno, primeramente, siempre nosotros, del tiempo que estamos realizando dentro de nuestros cultos dominicales, las entrevistas a los diferentes pastores que nos han permitido esta oportunidad de hacerlo, de conocer, pastor, los inicios dentro de lo que es la obra del Señor o su llegada al Evangelio, cómo fue esa bendición maravillosa que todos nosotros de una u otra forma hemos vivido, pero a través de estas conversaciones hemos ido conociendo, y nos gustaría conocer, pastor, en parte, por supuesto, sus inicios en el Evangelio. Bueno, gracias al Señor, hermano Jacob, que a la verdad para mí ha sido una bendición tremendamente grande, porque viniendo de una familia destruida y a la verdad pasé muchos procesos como niño, como joven, ya que a la edad de 8 años nosotros quedamos abandonados de nuestro padre. Bueno, el correr de los años, usted sabe que ya cuando uno va creciendo lo alcanza la juventud, y la juventud comienza a vivir una vida ya no agradable como quisiera Dios que viviéramos nosotros como seres humanos. Sí. Pero como sin el conocimiento de Dios, bueno, busqué todo lo que era lo del mundo. Pero al transcurrir los años, en el año 76, fue por primera vez que yo tuve un contacto con lo que verdaderamente era lo divino. Para mí ha sido extraordinario lo que a mí me pasó, porque, como le digo, no teniendo el conocimiento, muchas veces yo veía a los evangélicos predicando en la calle, haciendo sus trabajos. Nunca puse atención de lo que ellos hablaban. Tenía mucho respeto, porque yo cuando niño me acuerdo que tenía una abuelita que era cristiana. Yeah. Pero prácticamente yo nunca me acerqué a lo que era una iglesia. Me acuerdo que en una oportunidad sí entré a una iglesia bautista, porque había una muchacha que a mí me agradaba, entonces yo fui a un par de reuniones a mirar qué es lo que pasaba ahí. Claro. Pero nunca me entró la necesidad de una búsqueda de Dios. Entonces, ¿por qué digo que para mí lo que me pasó es extraordinario? Porque después de muchos años, viviendo una vida, digámoslo, mal, porque todo me salía mal, y busqué el refugio en los amigos, en el fútbol, en todas esas cosas que el mundo me dotó de aquellas cosas, y yo era muy solicitado para esto del fútbol. Pero en una oportunidad vi el vacío de los amigos, porque usted sabe que cuando hay dinero, cuando hay trabajo, los amigos están ahí. Sí. Entonces yo me quedé sin trabajo, ya no había dinero, entonces cuando nos juntábamos ahí en el club, que era un restaurante, ya no estaba el amigo Baeza poniendo la otra botella. Claro. Entonces eso mismo me fue apartando, y a pesar de lo que había vivido en la juventud, en mi niñez, un día estaba en mi hogar yo pensando de la vida y aburrido, porque las cosas que veía yo que no me salía nada bueno.
Entonces, estando una tarde detrás de un televisor mirando lo que se salía ahí en el televisor, resulta que de pronto, pensando en todo lo que me había pasado en la juventud, lo que me había pasado con mi padre, que nos abandonó cuando nosotros éramos tan pequeños, que yo tuve que trabajar desde los 8 años porque mi mamá tenía un cáncer y había que trabajar. Entonces me di cuenta yo la necesidad que tenía, pero estaba aburrido por todas esas cosas. Decía, la vida no tiene ningún sabor para mí. Ya tenía una hija ya, junto con la que hoy es mi esposa, y pensando todo eso, de pronto yo sentí algo que se me paró aquí en la cabeza a mí. Y eso se metió dentro de mí. Y me nació una necesidad, una sed, no sé cómo explicarlo. Bueno, hoy día lo entiendo, pero en esa oportunidad no podía explicarme qué es lo que era. Y fue la obra de Dios que entró a mi corazón y me nació una sed de escuchar palabras. Y en ese momento yo sentí una voz, no sé si sonó dentro de mí o fuera de mí, que me dijo, ve a tal lugar y dile a mi hijo que te hable de mi palabra. Y era un vecino que teníamos nosotros, que antiguamente también él, cuando estaba fuera, él caminaba conmigo en el mismo modo que vivíamos antes, en el mundo. Amigos. Claro, éramos amigos e incluso íbamos a los cerros a armar el lazo para los conejos y todo eso. Pero él después recibió al Señor y ya esa amistad ya se quebrantó ya. O sea, nos saludábamos, todos conversábamos, pero ya no había esa amistad de salir juntos. Entonces, él estaba en una quebrada que él estaba limpiando la tierra, haciendo una parcelita que estaba ahí en el otro lado de forestal, en una quebrada. Y fui a la casa de él y le pregunté por él. Me dijo la esposa, no, me dijo, Carlos está allá al otro lado, dijo, en la quebrada está limpiando un sitio porque va a sembrar papas. Así que crucé la quebrada y fui para allá. La gran sorpresa para él fue que cuando yo llegué y me saluda y me dice, ¿qué anda haciendo, vecino? Le dije yo, aquí vengo para que usted me hable del Señor. Y a él le pareció extraño que yo le dijera que me hablara del Señor. Estaba él amontonando unos troncos, hizo una fogata, porque eran como las 3 de la tarde, en noviembre era un tiempo de calor ya, pero él estaba quemando todo eso para poder limpiar el sitio. Nos pusimos a conversar y él me hablaba de las cosas del Señor, y en ese tiempo estaba la lección de Job en la escuela dominical, y él me hablaba de Job y de todas aquellas cosas. A las finales nos dieron las 11 de la noche. Y yo le insistía que me hablara, porque, ¿sabe, hermano Jacob? Yo no sé cómo explicar, en una sed, una necesidad tan grande que yo lo único que quería era escuchar y recibir. Hablaron de la palabra. Claro, que me hablaran de la palabra. A las finales nos vinimos al hogar. A todo esto mi esposa, no le conté yo lo que me había pasado. Y fueron transcurriendo los días, y un día le digo al hermano, oiga hermano, cada vez que vengo usted me habla del Señor, pero nunca me ha invitado a la iglesia. Claro. Y él se quedó extrañado así, que yo le pidiera que... Entonces me dijo, ¿sabe? Vamos esta semana a armar lacitos para arriba, me dijo, y de vuelta vamos a venir a la iglesia. Ya, pues, partimos el día sábado, estábamos conversando, y le dije, hermano, ¿cuándo me va a llevar a la iglesia? Entonces me dijo, ¿sabe qué, hermano? Vámonos, me dijo. Sacamos los lazos y nos vinimos. Llegamos como a la 1 de la tarde a la casa, porque íbamos a los cerros lejos. Y me dice, hoy día vamos a ir al local a la reunión. Perfecto. Yo era tanta la intranquilidad y la necesidad que tenía, que como a las 3 de la tarde fui a golpear la puerta y le dije a la esposa, oiga, ¿está el hermano Carlos?
Me dijo, está durmiendo, me dijo, está descansando. ¿Y a qué hora nos vamos a ir a la iglesia? Le dije yo. Y me dice ella me dice, no, me dice, vecino, porque ella no sabía todavía que yo ya estaba recibiendo al Señor. Vecino, me dice, si la reunión es en la tarde a las 7:30. Ah, le dije. Y me dijo, pero está cerquita, me dijo. Era una cuadra más al costado del barrio, y yo nunca me di cuenta que ahí había un local, porque no era el templo, era un local. Ya desde ahí ya yo empecé continuamente a ir y ese día era solamente un día de oración, no era culto. Entonces yo escuchaba nomás y yo repetía lo que los hermanos pedían. Claro, porque no sabía orar usted en ese momento. Él le gustaba orar a toda voz. Ah, ya. Cuando yo lo escuchaba, le decía Señor, y repetía lo mismo. Claro. Y así fue pasando los días, pasó un mes, y mi esposa no sabía qué pasaba conmigo. Porque de repente yo dejé de fumar, que ese era el vicio más grande que yo tenía, dejé de asistir al club. Yo ahora llegaba del trabajo a mi casa, porque antes yo en el paradero que estaba ahí me bajaba y era al bar primero, los amigos, y después iba al hogar. Claro. Pero todas estas cosas comenzaron a cambiar. Y resulta que mi esposa comenzó a preguntarme, y me dice, ¿qué pasa contigo? No, nada, me dijo. No, me dijo, tú tenés cara de enfermo, me dijo. Entonces le dije yo, ¿enfermo? Fui al baño, me miré en el espejo, yo no me encontraba ninguna. Claro. Pero ella después, ahora ya conociendo al Señor, ella decía que ella comenzó a ver la transformación que se estaba originando en mi persona. Qué bonito. A las finales pasó lo siguiente, que al hermano lo aburrí, pues. Yo lo iba a buscarlo todos los días. Claro. Entonces un día la esposa me dice, ¿sabe, hermano Baeza? Me dice, no venga más a buscar a mi esposo. ¿Y por qué? Le dije yo, porque él a veces no quiere ir a la iglesia y usted lo está como obligando a ir a la iglesia. Así que ya, dije yo, y le dije, pero no voy a ir a la reunión. No, me dijo, hoy día no hay reunión, hoy día está en el templo central. Ay, ¿dónde queda eso? Le dije yo. En 7 Norte, me dijo, allá en Viña. Así que ese día, en la tarde, eché pies para 7 Norte. Llegué a ese lugar y miré para adentro, había una mampara, y me paseaba para allá y para acá y no me atrevía a entrar, pues. Tenía vergüenza. Cuando de repente llegó un grupito de hermanos de esos que siempre llegan al asadito, y me dicen, ¿a quién busca? No, le dije yo, estaba mirando, quería escuchar. Pase, me dicen. Y había un portero ahí de bigotes grandes, usted sabe cómo era el pastor Pizarro antiguamente, cuando estaba más joven, él, con sus bigotes imponentes. Me dice, pase, me dice, y yo voy y me siento a la última banca ahí, y no me dice, no, me dice, venga para acá, y me metió en la mitad de la banca y me arrinconé. Ese día, hermano Jacobito, hubo un avivamiento. Bueno, la iglesia estaba viviendo un avivamiento que yo no lo sabía. Y no entendía las cosas que estaban pasando. Yo veía que hablaban en lengua y todo ese asunto. Y yo arrinconado orando al Señor ahí, cuando de pronto llegó un instrumento y me habla desde el momento en que yo nací hasta cuando yo llegué ahí. Y yo dije, ¿quién más puede ser que me conozca a mí que no sea Dios? Claro. Entonces, eso afirmó mis pasos hasta el día de hoy, hermano Jacobito. El año 76 llegué a los caminos del Señor. Pastor, ahí dice, todo lo que usted me cuenta en relación a esa llegada suya al Evangelio es una característica bien importante. Usted llegó en un periodo en que la iglesia estaba viviendo un mover muy especial. Y fue parte de una generación que, dentro de todo, nosotros que hemos vivido también esta bendición quizás en otros lugares, pero nos damos cuenta de que ha sido allí en esa iglesia un mover tan especial, porque han surgido de esa generación, digamos así, de hermanos, bueno, posteriormente ciclistas y finalmente pastores,
una gran cantidad de siervos del Señor, y que hoy día tenemos el privilegio de que están a cargo de diferentes iglesias en distintos lugares del país, inclusive. Entonces, ahora, ¿qué significa para usted que de esa forma, como nos ha relatado esa llegada al Evangelio, que el Señor lo haya tomado para poder llevar la palabra de Dios en ese sentido a otros lugares? Me entiendo que ahí el proceso suyo comenzó de integrarse a la iglesia, pero principalmente, ¿qué piensa usted de todo ese movimiento que Dios ocupó en aquellos años para generar o proveer de pastores a la iglesia, digamos así? Claro, mire, para mí fue un poco difícil ya como miembro de la iglesia, porque yo venía con unos problemas graves, como muchas personas que llegan a la iglesia. Realmente yo no podía tomar servicio. Yo, como venía con un grave problema del mundo, porque yo conocí a mi esposa y yo muy joven me había casado con una muchacha que verdaderamente este matrimonio me duró 3 meses. 3 meses. Entonces yo venía con ese problema y yo no podría tomar ningún servicio. Pero yo contento servía al Señor, y aunque de repente venía la Santa Cena, yo igual asistía, porque yo sabía que no podía participar de estas cosas. Y a la verdad, amé tanto la obra del Señor que como que a mí no me importaba mucho los puestos, el estar ahí, el que me dijeran que yo era el profesor de la escuela dominical o alguna cosa. Yo servía al Señor, y yo estaba en todos los servicios. Yo con decirle que hasta el día de hoy, hermano Jacobito, yo nunca he tenido un vacío dentro de mi caminar desde ese momento, a pesar que pasé momentos difíciles en la congregación, porque usted sabe que de repente habían predicaciones que iban directa a uno. Has tomado así, porque en una oportunidad salía al punto de predicación ahí en Forestal y no llegaba nadie a la hora, y yo con mis chiquillas, ya había nacido otra niña, Cristina, porque la mayor es Ivonne, después nació Cristina, y íbamos a las predicaciones. Yo estaba en todas las predicaciones, aunque no me hacían ni predicar, pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí. El amor de Dios que estaba en mi corazón era muy profundo. Gloria a Dios. Claro. Y en una oportunidad pasaron 20 minutos y no llegaba nadie a la predicación. Y le digo a mi esposa: oye, ¿querés que predique? Me dijo: es que te van a llamar la atención. No, llegué y abrí el punto y me puse a predicar. Cuando en eso llegó el guía. Ya, y dijo: ¿quién abrió el punto? Yo, hermano, le dije, porque no llegaba nadie. Ya, me dijo, así con harta guapesa. Claro. Y llegamos al local, entregaron el punto ellos ahí, y el hermano, dando los avisos, dijo: aquí ninguno puede abrir la predicación, solamente los hermanos que están autorizados. Oh, esa cuestión a mí me cayó como una bomba. Claro. Estuvimos amargados en la reunión, y en la noche le digo a mi esposa: ¿sabe, mijita? Esto no es para nosotros, le dije. Esto es para la gente buena, es para la gente que no tiene estos problemas que tenemos nosotros. Claro. Así que, ¿sabe qué? Yo no voy más a la iglesia, le dije. Como el amor de Dios fue tan grande, en la noche tengo un sueño, ¿no? Y en el sueño escucho una voz que me dice: yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso fue una cosa que llenó mi ser. Y al otro día le dije a mi esposa: ¿sabe qué, mijita? No hagamos caso a lo que Dios hará con nosotros como quiera. Claro. Y en ese tiempo, en una oportunidad, el Señor tomó un instrumento y me dijo: mira, si tú me eres fiel, yo voy a partir la roca, me dijo. Y te voy a dar la libertad para que tú hagas todo lo que tienes que hacer. Entonces, fueron pasando los años, pasaron 7 años.
7 años. Y el Señor me habló en muchas oportunidades. Y me habló del ministerio también, que yo no entendía mucho de ministerio ni de nada. Claro. Yo iba a la iglesia a escuchar palabras, con decirle que yo era tan fanático de la iglesia, que yo, no siendo ni profesor de la escuela dominical, yo bajaba al centro donde estaba la iglesia, después ya estaba ahí en la calle Quillota, donde estaba el pastor Lino. Yo iba a la escuela dominical en la mañana. En la tarde había escuela dominical en el local. Yo iba a los estudios bíblicos, me compré una grabadora y yo grababa todos los estudios del pastor. Yeah. Y en la tarde yo estaba bajando al punto de predicación y al culto. Entonces, para mí fue un ritmo siempre así. De alta actividad. Claro, y en todo esto el Señor me habló muchas veces a mí, muchas veces. La última vez ya el Señor me habló que quedaba poco tiempo para que Él me solucionara mi problema. El pastor Lino, él me veía tanto que siempre estaba en los trabajos, Claro. que en una oportunidad él me presentó un abogado que quería solucionar mi problema. Yeah. Yo le dije, no, mi pastor, le dije, no. ¿Pero por qué no? Me dijo. Porque yo quiero que usted sea útil en la iglesia. No, si yo soy útil, le digo unas cositas que ustedes me permitan hacer. Pero ¿por qué no? Mire, pastor, el Señor a mí me habló que él iba a romper la peña. Me dijo, entonces no hay nada que hacer aquí. Claro. Pasó el tiempo, voy a la escuela dominical, sentado en un bus, cuando me encontré con un amigo, porque yo en esos años, cuando me pasó este problema, yo era pescador, tenía bote en Caleta Portales. Ya. Y le pregunto, oye, ¿qué es de persona tal? Me dice. Y me mira así, se ríe, me dice, oye, tú soy tontito, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Oye, si esa muchacha se murió hace 5 meses. No, le dije yo. Sí, me dijo, se murió hace 5 meses. Entonces, hay otros muchos detalles ahí, hermano Jacobito, que son muy largos contarlos. Entonces, ya libre, ya teníamos 3 niñas, porque las primeras fueron todas niñas, que son 5, y 2 varones, Jorge, que usted lo conoce, Sí. y Eleazar. Pero las niñas fueron 5. Ya las niñas estaban ahí cuando un día jueves el pastor nos une en matrimonio. Mis hijas nunca supieron lo que yo había vivido, lo que yo había pasado, porque nunca quise yo matarle eso de niño. Claro. ¿Ah? Que vieran cosas que verdaderamente no eran. Entonces, en esa noche de la boda, que no fue ni de blanco ni en una reunión Ceremonia común, nomás. el Señor tomó un instrumento y me habla directamente delante del pastor, de los oficiales, todos, de que él tenía preparado un ministerio para mí. Me pone una Biblia en la mano y me dice, de este libro tú enseñarás a multitudes, me dice. Yo no entendía mucho, porque todavía estaba nuevo, eran 7 años recién que estaban pasando. Así fueron mis comienzos, hermano Jacobito, y con los años falleció el pastor, y en un día menos pensado el pastor Díaz me llama cuando ya estábamos con él, y me dice, hermano Baeza, yo quiero conversar con usted, me dice, yo quiero que me diga, ¿usted tiene un llamado al pastorado? Discúlpeme. Le digo yo, al pastorado no, mi pastor, le digo, aunque yo sabía todo lo que el Señor me había hablado. Claro. Y me dice, ¿está seguro? Sí, pastor, estoy seguro. Pero ahora analícelo usted, le dije yo. Véalo si este es un llamado al Señor. Y le empecé a contar todas las cosas. Claro. Ya, ando medio resfriadito. Sí. Está bien. Me dice, mire, de aquí a 20 días lo voy a llamar nuevamente para que usted me diga sí o no. Pasaron los días, a los 15 días,
yo fui a hablar con él. Y me dice, ¿qué decisión tomó? Le dije, mire, pastor, yo quiero hacerle la misma pregunta que usted me hizo, porque él me dijo, sea sincero con usted mismo, conmigo y con Dios. Claro. Cuando me dijo si yo tenía llamado. Ahora yo le hago la misma pregunta, ¿usted tiene testimonio de que yo estoy llamado al ministerio? Y el pastor me dice, sí, me dice, el Señor me dijo que lo apartara. Así que el año 86, Ya. junto con el pastor Godoy, el pastor Egaña, el pastor Roja, hay uno que se fue de la misión, que era de Cauquenes, y no me acuerdo, éramos 5. Ya. De esa etapa soy yo en el ministerio, del año 86, hermano Jacobito. Qué interesante, pastor. Yo lo quedo escuchando un buen rato porque todo eso que usted nos comenta en relación a la vivencia que tuvo usted dentro del comienzo en el Evangelio lo lleva a desarrollar una actividad bien importante sin buscar nada, sin un objetivo, pero el Señor va preparando. Ahora entiendo, pastor, que ese llamado al ministerio para usted fue un tiempo también bien complejo en ese inicio allí en San Antonio, porque en parte yo conozco la historia por haber estado siempre un poquito por esa zona también nosotros en el tiempo de familia, el verano, digamos, y poder tener la oportunidad de conocer su llegada hasta allí. Pero también entiendo que fue un periodo un tanto difícil, pero que hoy, mirando hacia atrás, otorga un peso, una firmeza al ministerio suyo allí en San Antonio, que por cierto es extenso, pero en relación a eso me gustaría también, pastor, que usted nos comentara en una parte conciso en relación al trabajo ministerial que usted ha tenido allí en San Antonio. Claro, mire, antes de llegar a San Antonio, yo fui primero enviado a Rancagua, Ya. a abrir obra a Rancagua. Yo estuve casi un año abriendo obra ahí, en una soledad tremenda, porque nunca tuve el apoyo que yo hubiera querido de mi congregación. Me mandaron así y yo ni siquiera conocía Rancagua. Pasaron algunos meses, me llevé mi bicicleta y comencé a predicar por todos los lugares, pero yo veía que había muchos templos en todos los lugares, así que me aparté para los campos, andar en la bicicleta, porque como ya yo en ese tiempo fui ciclista, y a las finales, para cortar un poquito esto, resulta que después que yo ya casi tenía el lugar físico que me iban a regalar, una hermana me iba a regalar una propiedad de 60 por 60, que se la habían tomado ahí y ya lo estaba recuperando. Entonces ella me iba a regalar esa propiedad para que yo me estableciera ahí en Rancagua. Pero resulta que en ese tiempo estaba el obispo Isaías Valenzuela y un día me llama para los Andes, que quería conversar conmigo, que qué es lo que tenía yo en Rancagua. Y yo le dije, mire, lo único que me falta es la parte física, porque yo empecé a ir a los hogares, a hacerles reuniones, ocurrieron cosas muy bonitas ahí, que hubieron muchas sanidades. El hogar que a mí me hospedó allá, que me dio un lugar en su casa, que eran unas personas pudientes, el Señor liberó a su niño de espíritus diabólicos, que ese niño, oiga, se ahorcaba, andaba igual como una culebra en el suelo cuando lo tomaban los espíritus inmundos. Y ese hogar estaba lleno de demonios. Y cuando yo llegué ahí, el Señor comenzó a hacer una liberación hasta que esto quedó libre. Entonces, yo ya estaba ganando un lugar aquel en Rancagua. Cuando el obispo me llama, me dice, pastor, pero usted no tiene nada, ni un lugar, no, mi obispo. Entonces me dijo, quiero decirle algo, el pastor Solís se va de la misión porque se va a una misión extranjera, que es la que tiene el mismo nombre nuestro, pero ellos son otra cosa. Y yo quiero que usted se vaya a San Antonio porque estamos a mitad de año y no vamos a estar nombrando un pastor ahora cuando usted está nombrado y no tiene nada. Pero mi obispo, le dije yo,
no me mande a San Antonio porque yo no quiero ser papá de hijos que yo no he criado. Claro, que uno sabe que son los hijos que usted... Y claro, y eso después ya obedecí. Me dijo, no, si usted tiene que obedecer, usted es un pastor probando, tiene que obedecer. Así que obedecí, pues. Pero aquí fue la parte más terrible que yo viví aquí en San Antonio. Porque yo no era el pastor Solís. Claro. Mi esposa no era la pastora Carmencita, porque Sí. ¿quién nos va a enseñar esta? Entonces pasamos muchos problemas. Pero yo me afirmé en lo que el Señor me había dicho que Él iba a estar conmigo. Amén. Y eso me estableció en este lugar. Cuando llegué acá, a donde tenemos hoy día el templo, que estoy aquí en el templo, era una casita chiquitita que había, que tenía 2 dormitorios, un living chiquito y una cocina que apenas caía la cocina. De tierra, piso de tierra, no había cielo raso, no estaban los aleros, entraba el viento por todo. Y aquí nos metimos cuando el hermano Malaquías Barahona, él me prestó este lugar, en este sitio donde hoy día estamos acá. Resulta que llegamos acá, este terreno no tenía luz, no tenía agua, no tenía alcantarillado, no había nada. En un terreno, ¿no? Eran 4 murallas que, claro, no había nada, nada. Mi esposa me decía, nosotros teníamos nuestra casita allá en Viña, pues. Claro. Yo tenía mi trabajo en Viña. Pero como el Señor me habló a mí, el Señor me mandó, yo dije, no puedo dar pie atrás. No puedo dar pie atrás. El Señor dijo que había momentos que iba a parecer que Él no estaba conmigo, pero Él iba a estar. Acortando un poco, hermano, después se fueron todos. Me fueron dejando uno tras otro. De repente teníamos reunión en el localcito. Usted conoció el localcito chiquitito que tenía el pastor Solís allá. Sí, sí. Ese local, Sí. claro, de repente se me perdía la mitad los hermanos en la semana, el día jueves. Después el día domingo se me perdía otra mitad y aparecía la otra mitad. Y a mí me extrañó eso. Claro. Y que ellos se habían juntado ya para hacer reuniones y iban a nombrar al pastor, al hermano Malaquías como pastor. Ya. Ya, pues, se fueron y después se unieron al pastor que era de allá de San Bernardo, el pastor, ¿cuál se llamaba el pastor? Con él se unieron. ¿Pastor Tapia? Y a la final este niño falló y lo echaron y pidieron admisión otra vez aquí en la misión. Ahí fue ya para mí el tormento más grande, porque cada vez que ellos pedían visita me desprestigiaban, que yo me había quedado con esta propiedad, que era un ladrón y que me veían, me veían en las casas de ramera, me veían en todas partes, me veían. Fue un sufrimiento tremendo. Este lugar me alumbraba yo con una lámpara a carburo, no teníamos luz. Teníamos que andarle pidiendo agua a los vecinos para poder lavar la ropa. Hermano Jacobito, a veces mi esposa me dice, no contigo esas cosas, me dice. Es que es nuestro testimonio, le digo, hija. Sí, la vivencia. Nosotros aquí pasamos 8 años de mucha miseria, hermano Jacobito. Miseria. Yo digo miseria porque pasaban semanas que no había nada de nada. Yo doy gracias al Señor por este siervo que acaba de partir al Señor, el pastor Marcelino López. Fue un gran hombre, que ese pastor cada un mes, cada 2 meses nos apoyaba con algún grupo acá y no venían nunca con las manos vacías. Pasamos, como le digo, 8 años oscuros. Yo ahí conocí lo que es el hambre, conocí. Mis hijos empezaron a cuestionar al Señor. Que qué pasaba conmigo, que yo salía a predicar y predicaba la palabra y ya sin gente, porque sí estaba mi pura familia, y con 2 ancianitos que me quedé, con 2 ancianitos, que después partieron porque ya eran muy viejitos. Y un matrimonio que había quedado también, pero el pastor Solís nos entusiasmó para ser pastores también, y de su misión al final nos dio, porque no tenía deditos para piano.
Ya. como se dice vulgarmente. Y esa misión, como ellos recaudan los dineros y como ellos no producían porque no tenían gente, le dijeron hasta aquí nomás. Así que aquí nos quedamos por años predicando la palabra del Señor, que nunca cesamos de predicar. Mi esposa, yo alabo al Señor por mi esposa porque fue una mujer que supo sujetar los hijos y ella, aunque no tenía a nadie, todos los lunes hacía las dorcas. Y entonces nosotros ejercimos la obra del Señor. Y resulta que con el tiempo empezaron a llegar algunas almitas. Y ahí ya se nos fue alivianando el asunto. Era tanta el hambre que mis hijos me decían, pero ¿cómo, papito, no va a tener papá? ¿Cómo, Dios? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios? Empezaron a cuestionar al Señor. Entonces, una mañana me levanto temprano y me vengo al living chiquitito que tenía, porque el pastor Solís también nos quitó el local. Yeah. Así que tuvimos que trasladarnos aquí a la casa, al living chiquitito. Claro. Ahí hacíamos la reunión. Me levanto y me pongo a orar y le digo, Señor, mis hijos te están cuestionando, Señor. Señor, yo puedo pasar hambre, pero no mis hijos, Señor. Mis hijos no tienen la culpa de esto, Señor. Por favor, Señor. Y teníamos un púlpito chiquitito y teníamos un pañito blanco puesto porque no teníamos un paño con texto, nada de eso. Y de pronto, mientras estoy orando, veo que el paño se enciende y aparece el texto que dice, desde este día te bendeciré. Gloria a Dios. Desde ese día comenzó el nuevo día y ya nunca más empezamos a tener la necesidad que teníamos. Imagínense, para mandarlo a la escuela a los niños, que eran 6, porque Eleazar nació después, acá en San Antonio. Él no alcanzó a vivir el proceso más duro y para mandarlo a la escuela teníamos que partir un lápiz de esos Faber que habían en 3 para darle a uno. De repente los zapatitos, los niños, como habían en ese tiempo, los más chicos habían en la mañana o en la tarde, no me acuerdo, entonces se cambiaban los zapatos y los cuadernos teníamos que cortar las hojitas para pegárselas al otro cuaderno. Ese fue el momento más duro que vivimos en este lugar. Pero, ¿sabes, hermano Jacobito? Nunca dejé de creer en el Señor, nunca. Entonces, para mí ha sido una bendición el Evangelio. Ahora, cuando de repente la gente lo ve un poco progresado, que puede tener sus autitos, sus cosas, estos canutos ladrones que le quitan a la congregación. Sí. Y así nos fuimos ganando gente, no somos muchos, pero aquí estamos, hermano Jacob. Ha sido... Me gozo, pastor, de conocer más en detalle ese trabajo suyo ahí en el comienzo de la iglesia, de su ministerio, más bien dicho, y la compañía de su esposa, y también, por qué no decirlo, el esfuerzo de sus hijos de vivir esa situación. Ahora, transcurridos los años, el Señor a usted le ha permitido, bueno, y aquí no vamos a saltar varias cosas, pero en son del tiempo, el Señor le ha permitido a usted de estar ahora siendo parte importante de lo que es este tiempo a raíz de lo que nos ha sucedido. Ustedes ya venían trabajando con las comunicaciones audiovisuales. Sí. Entonces, dentro de todo este tiempo, yo lo he tomado así, no se lo he expresado ni a nadie del equipo, ahí al hermano Eleazar o a alguno de los chicos, pero con usted, que en este caso el representante de ellos, yo lo tomo en el sentido de cómo Dios prepara el entusiasmo que coloca, sobre todo en Eleazar y en Jorge, en realizar grabaciones dentro de las reuniones, en los eventos, y eso ha sido ahora, pastor, y yo lo entiendo así, parte fundamental en el desarrollo de lo que es hoy día IDP Comunicaciones. ¿Qué ha sido para usted todo este proceso? Mire, como todas las cosas, hermano Jacobito, ha sido un proceso difícil. De comienzo fue difícil porque de comienzo nosotros presentamos un proyecto
al directorio en una reunión de presbiterio que tuvimos nosotros, ya no me acuerdo si fue por ahí por el año 2004, presentamos el proyecto de esto. Habíamos presentado un proyecto también de una imprenta que no la aceptaron porque había una hermana que tenía una imprenta y que quería venderla con mucha facilidad. Pero bueno, los de comunicaciones no aceptaron esto sin costo, me dijeron, para la misión, que no saliera nada de las arcas de la tesorería de la misión. Desde ahí comenzamos. Fue difícil porque en los principios muchos decían esto no es de Dios, que esto es diabólico y muchas luchas que tuvimos, y cuando nos daban alguna ofrenda por los gastos de la transmisión y todas esas cosas, porque todo esto genera gastos. Así es. Por ejemplo, cuando iban a las convenciones tenían que trasladar los equipos, Claro. tenían que pagar sus pasajes y además de eso se les cobraba la estadía, pues entonces se nos hacía difícil, tuvimos muchas luchas y yo cada vez que teníamos la reunión del presbiterio yo tenía que estar hablando y defendiendo el asunto y diciendo que los gastos, que se hacía el dinero, que en ese tiempo eran 80, 100 mil pesos que nos daban, que los chiquillos los gastaban en el puro viaje en benzina más. Claro. Fue difícil hasta que llegó este tiempo. Así es. Este tiempo en que yo vi un hijo con un entusiasmo único, porque yo, no porque sea Eleazar, mi hijo, él ama la obra de Dios y la ama de tal manera que a él no le ha importado tener que gastar, que comprar. Entonces se fue implementando equipo tras equipo. Tuvimos 2 veces problemas, en una oportunidad en una convención o una confraternidad fue, nos botaron 2 cámaras que se le hicieron pedazos cuando nos fuimos al almuerzo. Cuando volvimos para la reunión de la noche las cámaras estaban. Entonces, en una oportunidad un muchacho nos llenó de confort la mesa, en los hoyitos de donde nos hacían lulitos así y lo metieron. Entonces veíamos que había un grave problema. Yo no puedo entender eso cuando alguien está haciendo algo bien para la obra del Señor. ¿Cómo puede suceder estas cosas? Ahora, fíjate que después nos robaron de la camioneta de Eleazar, le robaron todos los equipos, computadores, todo, mesa, todo. Se perdieron más de 5 millones de pesos que se perdieron. Allá Eleazar, después con todo su esfuerzo, empezó nuevamente a comprar equipo y equipo. Hasta el día de hoy él sigue comprando equipo. Ahora que él tiene su empresa, no es una empresa que está dándole millones de millones, están recién saliendo para arriba, pero igual sigue invirtiendo. A mí me hizo invertir en cámara acá para poder hacer esto, en las transmisiones que estoy haciendo, y ellos están implementando más cosas. Entonces, hoy día hay una guerra con la IDDP Comunicaciones que es incomprensible, de lo cual debiéramos estar contentos con lo que se está haciendo, porque hoy día la iglesia está viva a través de IDDP. Ha sido fundamental el desarrollo de las comunicaciones internas en cada iglesia. Nosotros, este mismo culto dominical que estamos compartiendo el día de hoy, también, y eso ha servido de mantener el contacto entre la hermandad, ¿no es cierto? Poder estar llevando el mensaje del Señor, poder comunicarnos en cuanto a la temática de la iglesia en relación a las reuniones. Y eso creo, pastor, que el ejemplo que ustedes han dado es importante para todos nosotros y ha sido fundamental en este periodo en que no se ha podido hacer reuniones en los templos. Claro. Miren, en todo caso, hoy día el templo acá me lo tienen convertido en, ahí pusieron en el muro un croma grande donde aquí graban la IDDP aquí y todas esas cosas. Ahora están grabando para la Navidad, hoy día ya vienen viajando los chicos de Viña porque llegan el día sábado acá, se van a poner a grabar IDDP aquí para la Navidad de la misión.
Claro, Entonces hay un trabajo, tengo lleno de foco y cuánta cosa acá que los chicos, porque no podemos hacer reuniones. claro. Pastor, Entonces, y- pero sí, y- estamos trabajando por Zoom y yo ya, el día martes predico por YouTube. Así ya, que los que alcanzan a repartir el link por ahí, el día martes me ven predicando. claro, No hemos cesado el trabajo porque no podemos exacto. detener la obra del Señor. ¿Y sabe lo que a mí me ha impresionado? Que nosotros teníamos vecinos enemigos del Evangelio. Hoy Ya, día piden el link para escuchar las predicaciones. Y de repente salgo a la calle y me dijo, oh, pastor, que estuvo bonita la reunión anoche, qué bonita la palabra. Oye, ya, qué bonitos los fondos que le ponen a usted, porque me ponen, por ejemplo, un día prediqué sobre el monte y pusimos el monte de Sinaí. ya, Atrás estaba el monte claro, de Sinaí en el croma, ya, entonces eso le gusta a la gente. claro, Día atrás prediqué sobre la cruz de Cristo, también pusimos, no a Cristo clavado para no mostrar imágenes, sino pusimos un monte donde habían 3 cruces ahí. ya, Entonces, estamos trabajando, ahora los chicos han ido aprendiendo, yo aquí está mi nietecito que tiene 13 años recién, él me está instalando las cosas aquí, claro. pero nos falló alguna cosa acá que no pudimos con la cámara para que la grabación fuera más nítida. No, pero está bastante bien, pastor. En relación a Claro. lo mismo, en relación a lo mismo, pastor, ¿qué piensa usted ya cuando, bueno, Dios dirá cuándo y cuándo se pueda realizar, del retorno de la iglesia a su actividad? ¿Será normal como venía haciendo o vamos a tener que tener esta mezcla de trabajo visual, audiovisual y presencial? ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que sí, hermano Jacobito, porque el problema que tenemos es que esta pandemia no tiene para largo, tiene para largo. Yo creo que el que nos hayamos implementado de tantas cosas para poder trabajar predicando el Evangelio no va a terminar. Además, yo pienso que si hubiera una vuelta, la iglesia le va a costar mucho establecerse nuevamente, porque uno, por ejemplo, no ve lo que está pasando con ellos en las casas. Claro, Uno los llama, los visita y dice, sí, estamos bien, pero en el fondo uno no sabe si están compartiendo las oraciones, si están leyendo la palabra. Si el día martes yo le digo, mire, como el día martes yo no veo a nadie porque estoy predicando por YouTube, le digo yo, claro. pero yo no sé si ustedes están escuchando la predicación. Entonces, Que se alimentan espiritualmente. va a ser difícil la vuelta, pero yo encuentro que verdaderamente no nos va a ser fácil por todas las cosas que están exigiendo. Exacto. Un mínimo de personas. Por protocolo. Aquí hay varias iglesias. La metodista el día domingo está haciendo reuniones de 100 personas y Ya. hay otros de la unidad metodista que está en otros cerros, también están haciendo lo mismo. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener que irlo compartiendo un poco de hermanos en la semana, y yo le decía, el día domingo podemos hacer 3 reuniones. Claro. Hacemos la escuela dominical, a las 3 de la tarde hacemos un culto y a las 7 de la tarde hacemos los otros cultos, para poder que los hermanos vayan compartiendo el día de reunión. Así que esos son mis pensamientos y estoy agradecido de poder compartir con ustedes. Quiero dar a los hermanos que están trabajando junto a usted, que el Señor les bendiga mucho. La obra del Señor no se puede detener y tenemos que seguir adelante. Así que mucha fuerza para usted, hermano Jacobito, y para toda la hermandad. Tengo muchos lindos recuerdos de la hermandad de ustedes. No quiero nombrar ningún lugar ni nada, pero por supuesto. Yo fui uno de los que caminé de Viña a una convención hasta Santiago. Así es, tenemos gratos recuerdos de todas esas actividades que se pudieron realizar. Bien, pastor, bueno, ahí usted estaba ya dándonos un saludo, pero finalmente quisiéramos que nos dejara un mensaje, un saludo tanto para los hermanos de la iglesia de acá, de nuestra, digamos así, y como a muchos de aquellos que comparten este culto dominical y semana tras semana están con nosotros también en sintonía.
nos gustaría, pastor, que nos dejara finalmente un saludo suyo, un consejo, bueno, como Dios le dé ahí para ir ya despidiéndonos. Ya. Bueno, hermano, el saludo para todos los hermanos con mucho cariño y con un abrazo a la distancia, porque a la verdad necesitamos ese apoyo, ese abrazo de cada uno de mis hermanos, tanto nosotros los pastores necesitamos como los hermanos necesitan, así que yo les animo que sigan adelante, porque la obra de Dios es tan tremenda. Yo recién estaba preparando una reflexión que tengo que hacer para el miércoles de los pastores, y estaba viendo la obra de Dios, cómo realmente nunca se va a detener. Miraba a Moisés, que fue un gran líder de Dios, y después lo tuvo que reemplazar Josué, que Josué era su ayudante. Entonces lo que pasa es que el Señor le habla después a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que vayas. Ese es el mensaje que hoy día tenemos que atesorar nosotros en nuestras vidas, de saber que Dios es con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Dios bendiga mucho su congregación que usted está ministrando en este momento, y ánimo, y a todas las personas y a todos los amigos que comparten con usted esta bendición, que se aferren en este tiempo de la gracia del Señor, y que el Señor les bendiga mucho, hermano Jacobito. Muchas gracias por esta entrevista, de poder compartir con ustedes en parte, porque hubiera muchas cosas que es muy largo contarlo todo, ¿no? Hay cositas que verdaderamente eran importantes, pero no se puede, el tiempo siempre es poco. Así que bendiciones para todos ustedes. Gracias, pastor. Para nosotros ha sido un gusto de poder tenerle, y esperamos, Dios mediante, tener otra oportunidad de poder también volver a conversar con usted y saludarlo. Y para Amén. Nosotros ha sido un verdadero privilegio tenerle con nosotros. Bien, gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedió de conversar con nuestro pastor Jorge Baeza de la Iglesia de San Antonio, y nosotros continuamos con nuestro culto dominical. Amén. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Sana también al enfermo y da vista a los ciegos. Sana también al enfermo y da vista a los ciegos. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré
esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Sana también al enfermo y da vista a los ciegos. Sana también al enfermo y da vista a los ciegos. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Dios bendiga a nuestro pastor Jorge Baeza, bendiga a su iglesia. Muchas gracias por compartir su experiencia, sus testimonios, que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Además, darle gracias a nuestro hermano Rodolfo Suárez por esta hermosa alabanza que nos ha entonado. Vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra de Dios, que está en los labios de nuestro hermano Víctor Paredes. Además, vamos a escuchar una alabanza por el cuarteto Adorinam. Que el Señor les bendiga. Amén. Primero que todo agradezco al Señor la oportunidad que me concede poder tomar parte en este servicio. Y lo invito a abrir su Biblia, el libro de Jueces, capítulo 3, el versículo 31. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Después de él fue Samgar, hijo de Anab, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una yejada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios dirija la exaltación de su palabra. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es bendita, pero necesitamos que Dios nos bendiga a través de su palabra porque somos necesitados de Él. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de pasar a la exaltación. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor le damos porque usted nos permite poder estar una vez más frente a su presencia, Señor, deseando que usted nos hable a través de su palabra. Su palabra ya ha sido leída. Sabemos, Señor, que su palabra es bendita, pero nosotros no somos necesitados de ti y necesitamos que sepan que viene lo alto, sacia nuestra necesidad. Prepare usted nuestros corazones para poder escuchar tu palabra y no solamente escucharla, sino también entenderla y con tu gracia nos ayude también a poder ponerla por obra. Bendíganos, Señor, nuestra vida y ponga usted su gracia en mis labios para poder hablar, Señor, no lo que yo pienso, sino lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia. Le pedimos todo esto en nombre de Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. El libro de los jueces es un libro donde Israel continuamente caía en pecado. Continuamente Dios levantaba un juez cuando Israel se volvía a Jehová por la angustia, por la aflicción, y reconocían que habían caído en pecado. Clamaban a Dios y como Dios es bueno y ama a su pueblo, cuando Israel clamaba a Jehová, Jehová levantaba un varón para poder liberar a su pueblo de la opresión. El pueblo de Dios se acostumbró a este ritmo, mientras el hombre que Dios levantó para liberar a Israel estaba vivo. Jehová permitía que Israel anduviera en sus caminos conforme a lo que Dios mandaba, eran fieles a Jehová. Pero cuando el hombre moría, Israel volvía a torcer su camino y se volvía su corazón a los ídolos. Aquí vemos que en este capítulo, en el capítulo 3, se explica la razón por qué Jehová dejó pueblos paganos alrededor de Israel, que nosotros sabemos que podría haber exterminado todos los pueblos paganos que rodeaban a Israel para que Israel no cayera en pecado. Pero si leemos los primeros versículos del capítulo, dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel,
a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, con él había dado a sus padres por mano de Moisés. Esta es la razón por qué Jehová dejó a estos pueblos. Primero era para que los que no habían conocido la guerra, a través de estos pueblos, conociesen que existe un Dios que podía librar a su pueblo. Entonces iban a conocer la guerra, pero no por fuerza humana, sino iban a conocer que Dios liberta a su pueblo y lo protege y lo guarda. Pero la segunda razón por qué lo dejó era para probar a Israel, para probar si es que el corazón de Israel iba a ser recto o si iba a torcer al mal. Y vemos que continuamente se torcía al mal. Antes del versículo que leímos, Jehová levantó 2 jueces anteriormente. Y los 2 jueces tenían, como coincidencia, por así decirlo, en que no eran los mejores hombres. Porque Dios no siempre llama a sus caminos a los mejores. De hecho, nosotros no éramos los mejores, ¿cierto? No éramos los más dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios nos miró con misericordia y Él nos llamó a sus santos caminos para hacernos bien a nosotros y para demostrarle también a los que rodean que Jehová puede hacer valioso lo que no era valioso. Vemos aquí que antes de Samgar, Dios levantó a Ahod. Ahod era un hombre zurdo. En ese tiempo él venía de la tribu de Benjamín, y en ese tiempo la tribu de Benjamín era mayoritariamente derecho. Entonces, cuando un hombre se quería acercar a algún rey, le revisaban la mano contraria, el costado contrario, porque si llevaban una espada, la tenían que llevar en el lado izquierdo si eran derechos, porque era más fácil para ellos tomarla con lo derecho y sacarla. En cambio, sacar la espada de su mismo costado derecho era algo difícil, entonces siempre la llevaban en el lado contrario. El que era derecho la llevaba en el izquierdo. El que era zurdo, que en ese tiempo la tribu de Benjamín eran muy pocos zurdos, la llevaban en el lado derecho. Y este Ahod era zurdo. Y dice que él se acercó al rey para llevarle un presente de Israel. Y cuando le lleva el presente, le dice al rey que tenía un mensaje de Dios para él. Entonces, al oír esto, el rey mandó salir toda la gente de la sala, y ahí se acerca a Ahod y le entrega el presente que le mandó Israel. Y luego de eso saca una daga que él había hecho, una daga de doble filo, y se la enterró, mató al rey y salió de la sala. Huyó, ya no lo pillaron, no lo encontraron, entonces él huyó. Y vemos que Dios usó a este Ahod para librar a Israel. Y antes de eso usó a Otoniel. Y este Samgar que nosotros leemos dice que se nombra solamente 2 veces en la Biblia. En el versículo que leí, y también en el capítulo 5, en el versículo 6 y 7, dice en el versículo 6 del capítulo 5 de Jueces: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté, y me levanté como madre en Israel. Son los únicos 2 versículos donde se lea a Samgar en el Antiguo Testamento. Ahora pasamos al versículo que nosotros leímos. Dice: después de él fue Samgar. ¿Después de quién? Después de Ahod, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una yejada de bueyes, y él también salvó a Israel. Si vemos la descripción de Samgar, no se describe quién era Samgar, no se describe cuál era su descendencia o ascendencia, perdón, sino simplemente se cuenta lo que él hizo. Una ayejada de bueyes era una vara que usan los hombres que trabajan con los bueyes para picanear a los bueyes.
medía entre 2,5 metros y 3 metros. No era un arma de guerra, no era una espada, no era una lanza, una jabalina, era una vara para picanear los bueyes. Esta vara, como les decía, medía entre 2,5 metros y 3 metros. Y en la punta de la vara tenía una punta de acero. Y dice que con esa aguijada de bueyes, Samgar mató a 600 de los filisteos. Y esto es porque Dios lo usó. Porque si nosotros vemos quién puede matar a 600 personas con una vara de 2,5 metros o de 3 metros. Mientras le pegas a uno, tienes 2 o 3 o 4 quizás detrás tuyo. Y vemos que Dios usa lo que nos sirve, porque si Dios le preguntaba hoy día a usted, ¿qué tiene esto en tu mano? Hay muchos que ellos mismos, siendo cristianos, se desalientan, se menosprecian ellos mismos. Dicen, no, yo no valgo. Hay otros que son mejores que yo, hay otros que pueden ser más utilizados que yo. Pero vemos aquí que Dios puede hacer lo que a Él le plazca cuando hay un corazón dispuesto. Si en mi corazón yo ya estoy poniendo trabas para que Dios me use, obviamente Dios no me va a usar, porque yo estoy poniendo la traba. Samgar fue valiente al disponerse en la mano de Dios. Pero no fue valiente porque tenía una aguijada de buey en las manos. Fue valiente porque creyó en Jehová. Y con esta vara, él mató 600 filisteos. Nosotros tenemos que ver que en 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 4, se habla de un alma que no es terrenal. Y esa alma que no es terrenal es el alma que el Señor entrega. Y nosotros tenemos que aferrarnos con fe a esa alma. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esa es nuestra confianza. Las almas de nuestra milicia no son terrenales. Esto no lo escribió un extraterrestre, no lo escribió alguien que no era terrícola, sino que esto lo escribió el apóstol Pablo, que tampoco era perfecto. Cometió muchos errores antes de ser llamado al Evangelio, y estando dentro del Evangelio tampoco era perfecto, pero dispuso su corazón a servir a Jehová. Y como dispuso su corazón a servir a Jehová, Dios depositó en él las armas espirituales. Y cuando nosotros tenemos esas armas espirituales, nosotros podemos destruir fortaleza. No la fortaleza física, pero sí la fortaleza que levanta el enemigo sobre nosotros. Hay muchas veces que el enemigo se acerca a sus hijos, a los hijos de Jehová, como un león rugiente a devorar, a destruir, y las personas se asustan y huyen. Pero también en otras ocasiones se acerca como una serpiente sigilosa que intenta engañar a las personas, como le pasó a Adán y Eva. Vemos nosotros que hay muchos casos dentro de la palabra del Señor que hay varones que se presentaron con fe delante de Dios y Dios los usó. David tenía una piedra y una honda, y el gigante tenía una espada, jabalina. Israel huía de él, tenían miedo, pero David se dispuso a enfrentar a ese gigante con esta piedra y esta honda, y Dios le dio la victoria, porque su confianza estaba en Jehová. ¿Cierto? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese es el que le dio la victoria. Y el mismo que le dio la victoria a Samgar, le dio la victoria a David. Hay otro varón dentro de la palabra de Dios que es Moisés. Moisés tampoco era perfecto, era tardo de lengua y tenía temores también de enfrentarse a Faraón y liberar al pueblo de Dios. Y dentro de sus temores le dijo a Jehová que él no era digno, en palabras mías digo, no era digno de rescatar a Israel,
porque no se sentía apto. Pero Jehová le dijo, toma tu vara y tírala. Y tomó su vara y la tiró. Y cuando la tiró, se convirtió en serpiente. Y cuando vio a esa serpiente en el suelo, Moisés huía de la serpiente. Pero después Jehová le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Y la toma por la cola y la serpiente se convirtió en vara. Esas cosas hace nuestro Dios. Nosotros con nuestra falta de fe, nosotros con muchas veces cobardía, achicamos a Jehová. Hacemos que pareciera que Jehová no es tan grande. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que usó a Samgar, un Dios que usó a David, un Dios que usó a Moisés, a Aarón. Hay muchas ocasiones Dios usó a muchos varones, que Jesús mismo, después que había hecho grandes sanidades, había una gran multitud tendida, esperando que se le alimentara. Y Jesús le dice a sus discípulos, ve y aliméntale. Y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo? ¿Con cuántos denarios? Es imposible. Y Jehová pregunta, ¿qué es lo que tienes tú? 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo Jesús con esos 5 panes y 2 peces? Los multiplicó. Y como los multiplicó, le dio a toda esa multitud que estaba tendida, le dio hasta que se saciaron y a una sobró. Ese es el poder de nuestro Dios. El Señor nos ayuda a nosotros a poder tener un corazón dispuesto. Si hoy día le preguntara a Dios a usted, ¿qué tiene usted en su mano? ¿Podría usted pararse y decir, yo enfrento con lo que tengo en mi mano al enemigo? ¿O huiría como Moisés vio cuando vio a la serpiente en el suelo? Nosotros tenemos que creerle a Jehová, a las promesas del Señor. Días mejores nos vienen, la maldad va a aumentar. Quizás vamos a ser perseguidos, pero si yo confío en lo que Dios me ha dado, yo confío en Jehová, yo puedo declarar lo que dijo David. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó? Obtuvo la victoria. ¿Cuántas derrotas hemos tenido nosotros? Muchas veces porque no nos paramos con fe y declaramos que Él es nuestro Dios. Esta aguijada de muelle, como le decía al comienzo, es una simple vara. Más Dios que hizo con esa vara, la usó como un arma de guerra para matar 600 filisteos. Un hombre mató 600 filisteos. El Señor nos ayuda a nosotros a poder disponerlo en la mano del Señor y que el Señor use lo que somos nosotros. No somos perfectos, pero cuando Dios deposita su Espíritu Santo en nuestros corazones, somos valiosos en las manos del Señor. Si usted lee la historia de Otoniel, del primer juez que se nombra en el capítulo 3, dice que descendió el Espíritu de Jehová sobre él. Y cuando descendió el Espíritu de Jehová sobre él, entonces Dios libertó al pueblo de Dios. El Señor nos ayuda a nosotros a poder creer y confiar en este Dios tan grande. Mientras estaba hablando de la palabra, me acordé la primera vez que me tocó predicar a mí, yo tenía 12 años. Era un niño. Me avisaron con un mes de anticipación que tenía que predicar. Y era una vigilia, yo tenía que estar 1 hora parado delante de los hermanos por obligación, porque una vigilia es 1 hora. Entonces estuve todo ese mes orando, ayunando, leyendo la palabra, me hincaba, abría la Biblia, oraba, no entendía. Llegué hasta el día de la vigilia sin entender la palabra de Dios, sin saber lo que yo iba a hablar en esa noche. Más cuando me dan la oportunidad para pasar a tomar mi parte, yo me paro frente a la mesita delante de la iglesia y veo hermanos riéndose, más nervioso me puse. Yo no sabía qué iba a hablar, pero lo que sí me había dicho el Señor, que yo tenía que orar y ayunar. Y cuando me paré delante de ese lugar, Dios tomó posesión de mí y Él habló a través de mis labios. Cuando terminé de predicar, esos que se reían estaban llorando. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él quiere hablar a su pueblo, Él usa a quien quiera. Y si tú estás dispuesto, aunque seas un niño, Dios te puede usar. Si tú dejas que Dios te
te use, Él puede hacer lo que tú menos te imaginas contigo. Pero mientras yo le busque, mientras yo me disponga, el Señor nos pueda avivar a nosotros como iglesia y alentar a buscarle. Porque si nosotros buscamos al Señor, nosotros vamos a ver las grandezas que va a hacer el Señor. Vamos a ver que los que son cautivos van a ser liberados, que los que están quizás apartados, Dios los va a traer nuevamente a sus caminos. ¿Por qué? Porque van a ver lo que hace Dios contigo. Van a ver los frutos del Espíritu Santo en ti. Y van a volver a los caminos. El Señor, ayúdenos a poder nosotros ser como estos hombres. Como estos que se dispusieron a ser jueces y liberar a Israel. Hay muchos más jueces, pero la historia se repite siempre. Moría el hombre que Dios levantó y el corazón de Israel se volvió al mal. Que no sea así nosotros, que no caminemos por la vista, sino que caminemos mirando siempre a Cristo, que es nuestro blanco soberano. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a nosotros a ser valientes, nos ayude a confiar en Él y podamos nosotros levantarnos esta noche como hombres valientes, como hombres fuertes, que ponen su fe, su confianza en Jehová, porque Él es todopoderoso. Mi buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, le damos porque usted a través de su palabra una vez más nos muestra cuán grande es su amor, cuán grande es su poder para con su iglesia. Gracias, Señor, porque así como usted usó a estos varones que quizás no eran perfectos, que quizás miraban sus manos y no tenían armas de guerra, pero usted lo usó para liberar a su pueblo. Señor, así también nosotros disponemos nuestro corazón. Quizás no tenemos armas de guerra, pero tú has depositado estas armas del Espíritu. Esta arma que usted puso en nuestras manos. Señor, que hay alguien que no está dispuesto a trabajar, muéstrale tú. Que tú sí lo puedes hacer útil. Que tú sí lo puedes usar para tu honra, para tu gloria, levantarlo como un varón, como una mujer fuerte, para liberar a su pueblo y para traer a las almas que se han apartado y para que traigan, Señor, también sanidad y vida eterna a sus corazones. Señor, ayúdanos cada día a disponernos en tus manos, a buscarte en ayuno, en oración. Bendiga, Señor, cada uno de sus hijos y le pedimos, Señor, todo esto rogando su amor, su misericordia para con nosotros y para cada hermano que ha oído en esta noche su palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Algo, Señor, pido a ti, que a diario esté en tu casa, oh sí, siempre, Señor, hasta el final, y tu hermosura ver. Escucha, oh Dios, oye mi clamor, tu rostro nunca apartes de mí, mi fuerza eres tú y mi protección, me llevarás a ti. Algo pido a ti, es mi anhelo, Señor.
Dios bendiga esta hermosa palabra que Dios ha entregado a nuestras vidas, que nos hace bien, que nos reconforta y que nos anima a seguir adelante. Muchas gracias a nuestros hermanos de la Iglesia del Belloto que han compartido esta hermosa alabanza. Ahora les invito a que podamos escuchar a nuestro hermano Jacob Alvarado, quien tiene muchos avisos que entregarnos, y esa lista de peticiones para que el Señor sea bendiciendo y contestando nuestras oraciones. Que el Señor le bendiga a mi hermano. Gracias, hermana Daniela, por darnos este tiempo para poder estar dando los avisos de la iglesia en este culto del día domingo. Saludar a todos aquellos que están en sintonía y desearles que el Señor les esté bendiciendo a cada uno de ustedes. En cuanto a los avisos, tenemos los trabajos para el mes de noviembre y ya comenzando diciembre, que mantenemos, ¿no es cierto?, como Iglesia de Dios Pentecostal, que son las oraciones los días domingo en la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Nos corresponde a nosotros como iglesia estar orando a la presencia del Señor. Durante todo el día la Iglesia de Dios Pentecostal está en cadena y en ese horario es la hora que nosotros participamos. Los días miércoles, el ayuno también, en el cual a nivel nacional e internacional la Iglesia de Dios Pentecostal está ayunando y nosotros también les invitamos a participar y a compartir esta bendición, orando a nuestro Dios para que todo lo que está rodeando esta situación en el mundo, en nuestro país y que afecta a nuestras iglesias, el Señor en su gracia bendita esté dándonos, ¿cierto?, la fuerza, el ánimo a todos los hermanos, ser librados y escapados de todo peligro que esté rodeando esta situación. De las actividades de los grupos, cada grupo, ¿no es cierto?, tiene sus reuniones durante la semana y esperamos que el Señor les esté ayudando para que podamos compartir los trabajos que están ya programados para esta semana con la ayuda del Señor. Estamos ahora en el momento de poder presentar las peticiones de oración, la lista de nombres con peticiones de oración, y que también debemos mencionar y decir que gracias al Señor varias de ellas han sido contestadas. Mantenemos nuestro clamor a la presencia del Señor y en esta ocasión estaremos orando por Carlos Carrasco Santana, para que el Señor les siga fortaleciendo, ¿no es cierto?, y en su misericordia le acompañe. Siempre mantenemos la oración por la familia de Jonathan Carvajal y sus hijas, y esperamos que el Señor en su misericordia les siga fortaleciendo. Por nuestro hermano Carlos Reyes y su esposa, la hermana Esther, también estaremos orando por Marcelo Cofré Aliaga, que él tiene un cuadro de depresión muy fuerte. Permita a nuestro Dios que este varón, que tiene 2 hijas, también sea fortalecido. Por nuestra hermana Julia Hernández, para que el Señor en su gracia bendita le esté dando, ¿no es cierto?, esa bendición maravillosa a través de la operación que está programada para los primeros días del mes de diciembre. Por la familia Borges de Osorno, para que el Señor también esté fortaleciendo a esa familia, muy especialmente a nuestro hermano Eduardo. Por Paola Villalobos Troncoso, para que el Señor en su misericordia le esté fortaleciendo. Por Jorge y Esther, que son los abuelos de nuestro hermano Samuel Bustamante, para que en su misericordia el Señor sea fortalecido. Por José Canales, que tuvo durante la semana un infarto al corazón, y esperamos que el Señor en su misericordia también esté ayudando a este varón. Y en esta ocasión, como lo hemos venido haciendo en los últimos cultos dominicales, estaremos orando por la familia Balboa Valenzuela, por la familia Canales Aliaga y por la familia Balboa Cortés. Sin olvidarnos también de Elvira Cortés, que mantenemos la oración por ella, porque el Señor obre milagros allí en ella también. Oramos a la presencia del Señor. Dios amado, en esta hora le damos gracias porque una vez más podemos presentar esta lista, Señor amado, que cada semana elevamos a su presencia, Señor amado, como peticiones de oración. Sabemos que hay casos complejos, sabemos que hay casos difíciles de depresión, Señor amado, de enfermedades que a lo mejor sus diagnósticos no han sido buenos, pero sabemos también que usted es poderoso para obrar maravillosamente. Dios mío, le damos gracias por aquellos en los cuales usted ya ha obrado, Señor, por los cuales usted ha obrado maravillosamente, Señor eterno. Su misericordia y su gracia bendita sea para con ellos, Señor amado. Oh Padre Santo, le presentamos a esta lista de enfermos, Señor amado. También le pedimos por nuestro hermano Tito Arcos, Señor eterno, para que usted sea fortaleciendo su vida, y muy especialmente en este día, Señor, oramos por la familia Balboa Valenzuela, la familia Canales Aliaga y la familia Balboa Cortés, Señor. Padre Santo, usted sea desde el menor hasta el mayor dando esta bendición,
Y si en esta hora, Padre Santo, como en otras ocasiones lo hemos mencionado, hay alguien que en este instante está participando en este culto dominical y tiene alguna situación de enfermedad, alguna situación compleja, Señor amado, alguna situación que esté rodeando su vida, en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios eterno de la gloria, declaramos una bendición y por la fe le ungimos, Señor amado. Sea usted llegando hasta los lugares donde ellos se encuentran y sea derramando una bendición muy especial, Padre Santo, fortaleciendo, sanando heridas, Dios mío, cambiando diagnósticos, Señor eterno de la gloria, y usted maravillosamente obrará en ello. Lo creemos, Señor, y por eso es que imploramos de su bendición y su gracia bendita para cada uno de ellos, Padre Santo, y una bendición especial para todos los enfermos, los que están en esta lista de enfermos, Señor, y cuantos más hay allí en sus hogares, Padre Santo, una bendición especial de lo alto del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Una vez más agradecemos al Señor este tiempo que nos brinda de poder estar compartiendo esta bendición, de poder orar a la presencia del Señor. Yo me despido de ustedes deseándoles que el Señor les bendiga y volvemos con nuestra hermana Daniela en la coordinación. Dios bendiga estos trabajos que se nos han encomendado, que podamos hacer la voluntad de Dios y poder obedecerla a Él, porque eso es lo que Dios quiere, que podamos hacer su voluntad. Y también invitarle a que podamos llevar a nuestros hermanos en nuestras oraciones esta lista de peticiones para que el día de mañana podamos ver respuestas, testimonios que digan, el Señor sí ha respondido mi petición. Ahora vamos a pasar al último himno, interpretado por nuestro coro, con el himno 434. Que Dios les bendiga. Dios bendiga este hermoso himno que han interpretado nuestros hermanos del coro. Y además doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me ha permitido de estar frente a las cámaras, que haya sido de bendición este programa, como ha sido para mi vida. Que Dios sea bendiciendo su vida grandemente y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y bendiciones.